Bien, pues antes de empezar con el estudio de uno de los apartados que tenemos que hacer, que es el estudio de las fracciones, vamos a ir solamente a una cosa que es interesante. Como todo, hay muchos números, como hemos hablado, pero si alguien preguntara, ¿cuáles son los números más importantes? Bien, los números más importantes. Porque como hay tantos, vamos a decirlo como se dice hoy en día, los VIP, los Very Important People, los VIP. Los números más importantes, bueno, pues los números más importantes se dice que podrían ser el número pi, el número e, el 0, el 1 y el i. Este es lo que os decía antes de números complejos, pero que sepáis que existe, y se pone así como i. Y es más, un gran matemático los relacionó todos con la siguiente expresión: e elevado a i por pi más 1 igual a 0. Y a esto lo denominó la identidad de Euler. Euler fue un gran matemático de la antigüedad y realmente, bueno, no de la antigua, sino me refiero de hace unos siglos. Por lo tanto, todos esos números están relacionados. Y esos podríamos decir que son los 5 números más importantes: pi, e, 0, 1 y el número i el número complejo, el i. Entonces, solamente como un método anecdótico, porque esto pues no es necesario que lo sepáis, y solamente como anécdota. Ahora sí, y ahora empezamos ya a estudiar lo que son una parte importante de los números, muy importante de los números, que son las fracciones. Las fracciones que se pueden dividir en propias, impropias, decimales, y dentro de las impropias pueden ser un número entero, o un número mixto. Bien, ahora bien podemos decir, oye, pero un segundo, ¿qué es una fracción realmente? Pues una fracción es esto, representado genéricamente: a partido de b, donde a y b son dos números, siendo b diferente a 0. Este símbolo, el igual, pues si lo tacho, es diferente. b nunca puede ser 0 en una fracción, nunca. Puede ser cualquier número, generalmente, bueno, siempre va a ser de 1 en adelante, pero no puede ser nunca 0 en una fracción. Entonces, puede ser un número negativo, un número positivo, lo que quieras, pero no puede ser 0. A la parte de arriba, se le denomina numerador. Y a la parte de abajo se le denomina denominador. Por lo tanto, el numerador es lo de arriba, denominador es lo de abajo. Y lo que significa es cuántas veces me entra el numerador en el denominador, o de cuántas partes cojo del denominador. Es decir, si yo tengo un medio, significa que de las dos partes que tengo, cojo una. ¿Bien? Imaginaros que tengo
una pizza. Una pizza. Y que yo estoy con mi amigo y digo, oye, mira, vamos a comernos cada uno la mitad. Yo me como esto y él se come la otra. Bien, pues eso es lo que es una fracción. Indica que yo de las dos partes me comí una. Ahora bien, necesito una cosa. Necesito, en este caso, que las partes sean iguales. Os voy a poner un ejemplo. Yo hace un tiempo trabajé cuando era chaval, trabajé en una pizzería. Entonces lo que pasaba era que metíamos las pizzas y bueno, había muchas y las metíamos en el horno. De aquella tardaban, sería igual, 8 minutos en hacerse la pizza. Y cuando sacábamos la pizza, pues las dividíamos. Si eran pequeñas, si eran medianas o si eran grandes. Bien. Las medianas se dividían las pequeñas en 4 partes. Las medianas y las grandes las dividíamos en 8. Bien, y la grande igual. ¿Qué pasó? Bueno, pues me acuerdo un día que había muchísimo trabajo y sacamos la pizza del horno. Pero la pizza hay que cortarla para que cuando llegue a la mesa se puedan sacar las raciones. ¿Pero qué pasó? Que la pizza, en vez de cortarla así, en el medio, la cortamos así. Entonces, ¿qué pasaba? Imagínate que tú te comes este cacho. No comes nada. Pero el otro se iba a comer mucho. Este cacho de aquí. Una de las cosas que tienen que tener las fracciones es que tienen que representar partes iguales. Y esto no vale. Y tuvimos que hacer otra pizza, porque eso estaba mal cortado. Tienen que ser partes iguales, donde todos podamos tener acceso a la misma cantidad. Entonces, en este caso, las fracciones propias. ¿Qué es una fracción propia? Hemos dicho A partido de B, numerador y denominador. Muy bien, pues en este caso lo que significa es que una fracción propia es cuando la parte de arriba, el numerador, es menor que la de abajo. 1 es menor que 5. Eso es una fracción propia. Porque el numerador es menor que el denominador. Es decir, A es menor que B. Ahora bien, ¿cómo es una fracción impropia? Una fracción impropia es al revés. El numerador, por ejemplo, 10, es menor que el denominador, 5. Es decir, B, el denominador, es decir, A, el numerador, es mayor que B. La parte de arriba es mayor que la de abajo. Pero, ¿qué sucede? Si os fijáis, en esta fracción, 10 entre 5, yo puedo simplificar, y es 2. 10 entre 5 es 2. Es un número entero. Estaríamos en este primer caso. Pero ¿qué pasa si yo tengo esta fracción? Vamos a ver, imaginaros, pensando, 5 tercios. El numerador es mayor que el denominador. Y en este caso, no se puede dividir. Yo, en la tabla del 3, no tengo algo que me pueda hacer, que me dé 5. Entonces, yo divido 5 entre 3, tendría que ser 1, y me quedaría 1 por 3, 3, a 5, 2. Esto se puede representar como 1 más
¿Cuánto es el resto? 2. ¿Cuánto es el divisor? 3. Esa fracción se puede representar como un número mixto. 1 más 3 medios. Otro ejemplo. Imaginaros, 22 séptimos. El numerador es mayor que el denominador. En este caso, 22 entre 7. Se puede dividir 22 entre 7, vamos a coger a 3. 3 por 7, 21. Al 22, ¿cuánto hay? 1. Me queda un 1 de resto. Por lo tanto, esta fracción es igual a 3 más... ¿Cuánto es el resto? 1. ¿Cuánto es el divisor? 7. Fijaros, si hay dudas, siempre pongo lo que es el cociente, aquí pongo el resto y aquí pongo el divisor. Acordaros, es aquí 22 entre 3, no al revés, 22 entre 7. ¿Cuánto es el cociente? 3 por 7, 21. Al 22, 1. Ese es el resto. ¿Cuál es el cociente? 3. ¿Cuál es el resto? 1. ¿Cuál es el divisor? 7. Y entonces lo que seguimos haciendo es lo siguiente. Voy a hacer esto que sea equivalente a esto. Y es lo que yo denomino un número mixto. Eso es un número mixto. ¿Bien? Y la siguiente fracción es lo que se denomina una fracción decimal, que solamente es porque el denominador es 10 o un múltiplo, un décimo, 1 partido de 100, 1 partido de 1000, y bueno, no tiene que ser solamente 1, me puedo poner 5 partido de 100, por ejemplo, aunque se podría simplificar luego, pero vamos a ver, 3 partido de 100. Lo que dice que es una fracción decimal es esto. Eso, el denominador. Y esas son las clasificaciones de las fracciones, y cómo las podemos empezar a trabajar es lo que vamos a hacer a partir de ahora.